Esta historia es como la vida, se vive hacia adelante pero se entiende hacia atrás. Bienvenidos a un nuevo video de Sinopsis. En este video hablaremos de Donnie, el otro personaje icónico de la nueva miniserie de Netflix Bebé Reno. El desarrollo de este personaje es increíble porque a lo largo de la serie vas asumiendo muchas cosas para poder entender el por qué es como es, pero estoy segura que la verdadera razón nos dejó sorprendidos a todos. En este video profundizaremos en las heridas emocionales de Donnie y las consecuencias de las mismas. Como dije al inicio, esta historia se ve hacia adelante pero se entiende hacia atrás, así que comencemos como siempre, por el pasado de Donnie Dunn. No conocemos mucho del pasado de Donnie antes de lo sucedido con Marta ni de su niñez, pero sí pudimos ver brevemente el tipo de relación y dinámica que tiene con sus padres, dinámica de la cual se puede asumir lo siguiente. Donnie creció en una familia con un padre dominante, emocionalmente distante y una madre pasiva e introvertida. El carácter frío del padre y la necesidad que Donnie tiene como adulto de saber lo que la gente piensa y su temor de que nadie piense en él están ligados de la siguiente forma. Como le he explicado en otros videos, lo que más necesitan los niños para un desarrollo sano, además de lo básico como comida, vestido, vivienda, etc., es afecto, aceptación, cariño. En otras palabras, generar un vínculo significativo con sus padres o cuidadores para sentirse seguros. Pero lamentablemente no siempre se puede garantizar esta necesidad afectiva, porque no todos los padres están emocionalmente o físicamente disponibles para ello. En el caso de Donnie, como ya dije, creció con un padre distante y frío, pero esta actitud es a su vez consecuencia del trauma que después conocemos, el de haber sido abusado años atrás, dolor que ocultó a su hijo y en lugar optó por distanciarse emocionalmente de él. Esta actitud a través de los años causó en Donnie la necesidad de que la gente lo vea, la gente lo reconozca, necesidad que probablemente no fue cubierta por sus padres en su momento. Pero no puedo asegurarlo ya que no tenemos suficiente información al respecto. Lo que sí podríamos decir es que Donnie se quedó con la necesidad frustrada de conectar con su padre, dato que quiero que mantengan en mente para más adelante. Su gusto por la comedia y su sueño de ser comediante puede ser consecuencia de esta misma necesidad de conexión con la gente, porque es justo lo que tienes que lograr con tu público para tener éxito. 5 años atrás de conocer a Marta, conocemos un Donnie diferente, un Donnie lleno de ilusiones y sueños, alegre y esperanzado de poder cumplir su sueño de ser un gran comediante. Pero casi inmediato se da cuenta de que no es tan fácil como se lo había imaginado, pues no consigue la reacción del público que esperaba, pasando por muchos momentos de indiferencia y rechazo que comenzaron a crear mella en Donnie, apagando su chispa lentamente, pero sin perderla del todo. Un buen día recibe la oportunidad de ir a un club VIP exclusivo por accidente y acude con la esperanza de poder darse a conocer con las grandes ligas del entretenimiento, pero de la misma forma no es tan bien recibido como esperaba a pesar de tener la mejor actitud. Sin embargo, la actitud y la vida de Donnie cambian radicalmente al conocer a Darian, uno de los escritores de un programa que Donnie disfrutaba mucho. Al principio Darian se porta amable y empático a comparación de los demás, pero lo que Donnie no sabe es que esta actitud de Darian es solo el primer paso para hacerlo caer en su red de manipulación emocional y psicológica, lo cual terminará en una experiencia traumática crónica que marcará a Donnie para siempre. Experiencia que explicaría su actitud y modo de pensar con Marta más adelante. Para entender lo sucedido con Donnie hay que primero entender la mente de Darian, la mente de un perverso narcisista. John Sharks Bookshaw, autor del libro Los perversos narcisistas, describen este tipo de personas como una persona que utiliza el vínculo familiar, profesional o amoroso para someter al otro, ya que necesita este tipo de vínculo para ejercer su poder y no permitir que su víctima se aleje de él. Igualmente, esas personas son frías y no sienten culpa. Todo en él, sentimientos, valores, actitudes, cambian dependiendo del contexto. Nunca tienen en cuenta los sentimientos de otras personas, salvo que los vayan a usar en su favor para manipular a su víctima y que haga lo que ellos quieren. Los perversos narcisistas, en primera instancia, puede parecer muy serviciales y amables, si esto les permite conseguir su objetivo. Es una persona egocéntrica y mientras que él es un mentiroso, le exige a su víctima siempre la verdad y la perfección. Y lo último a entender de este tipo de narcisistas es que puede ofrecer razonamientos lógicos para justificar sus acciones. No soporta las críticas, pero sí criticará sin cesar y sobre todo se alimenta de su víctima para sentirse mejor. Entre más la menosprecie, más poderoso se siente. Sabiendo lo anterior, podemos decir que Darian pudo identificar en Donnie la necesidad de ser visto, de ser reconocido y utilizar esta necesidad a su favor para manipularlo y someterlo como lo hizo. El modus operandi de Darian fue el siguiente. Primero se mostró amable y servicial al ayudar a mejorar sus shows de comedia. Esto lo hizo con el objetivo de que Donnie lo admirara y se volviera emocionalmente dependiente de él y su presencia para poder volver a sentir la chispa que sentía antes de ir a Edimburgo, ya que ahora, conscientemente o inconscientemente, buscaba su aprobación al verlo en sus shows. Esta dependencia la podemos ver en 2 ocasiones. Pero todo lo bueno tiene un fin.
Darren volvió a Londres antes de tiempo y no supe de él durante el resto del festival. Tal vez se fue a descansar o de vacaciones por ahí, pero se sentía extraño. Perdón, tengo que contestar. ¿Qué onda, amigo? Sí, qué gusto me da saber de ti. Una vez que Darien notó que Donnie lo veía como un vínculo indispensable en su vida para triunfar, empezó a exigirle perfección y a venderle la idea de que solo obedeciéndolo llegará al camino del éxito. ¿Cuál fue su secreto, por cierto? ¿De qué hablas? Pues, ¿qué hicieron todos para llegar a donde están? ¿Me hicieron caso? ¿Es en serio? Esta idea hizo que Donnie tirara todos sus muros emocionales y sus límites lentamente hasta verse atrapado en un ciclo de abuso del cual le costaba salir a pesar de que estaba sufriendo. Una de las estrategias más perversas que Darien utilizó en Donnie para controlarlo y así fuera tan difícil salir del ciclo para Donnie fue mostrarse a veces como un lugar y una persona segura hacia Donnie y luego mostrarse demandante y distante de manera intermitente. Presentó el ácido. Yo tomaré media, tú tomarás 1.5 para ser tu guía y que estés a salvo. Y todos los lunes volví a ser insensible y cruel. Me hacía anotaciones para que reescribiera el guión bajando del efecto y sin pagarme, con una eterna infección de garganta. En otras palabras, primero lo embelezaba con palabras de aliento y éxito para emocionarlo. ¿Una televisora te respalda a estas alturas de tu carrera? Darien me explicó todo lo que dijeron en la televisora y yo sonreía de oreja a oreja mientras hablaba de comisiones y revisiones salariales, cosas fabulosas que yo no entendía. Luego lo hacía sentir falsamente seguro solo para que se diera a consumir y entonces fuera más fácil abusar de él. Cuando por fin logró salir de este ciclo de violencia es cuando vemos los efectos del trauma complejo en una persona que fue abusada sexualmente de manera crónica, lo cual genera disociación entre muchas otras secuelas para poder sobrevivir al gran dolor emocional. Un dolor que ni la misma víctima entiende. Cuando sucede un trauma complejo, la mente y la identidad se fragmentan. Donnie se sentía con mucho odio hacia su violador y muy confundido de lo que había pasado, porque recordemos que cuando hay un trauma se recuerda todo. Olores, sensaciones, imágenes, etcétera, de una manera muy incoherente y fragmentada, pero la clave está en que lo único que no se recuerda es el origen, o este se vuelve incoherente con cómo lo hace sentir. Otro punto a recordar es que el trauma se genera cuando la respuesta de lucha y huida se ve frustrada, es decir, cuando quieres o intentas escapar para ponerte a salvo de una situación peligrosa pero por alguna razón no pudiste, cosa que sucede en los abusos sexuales ya que normalmente la víctima es sometida o inmovilizada de alguna manera, entonces se genera un trauma. Ahora, algo clave es que Donnie, dentro de la confusión e ira que sentía hacia su violador, buscaba encontrarle sentido a lo que había vivido, necesidad que lo llevó a someterse a situaciones de riesgo al repetir la violación con la esperanza de encontrar una respuesta a su confusión. ¿Por qué Donnie hizo esto? En pocas palabras, lo hizo porque su cuerpo y su mente necesitaban sentir que esta vez sí podía tener el control de la situación. Es decir, repetía esta vivencia de distintas formas para ver si esta vez podía superar la parálisis o inmovilidad inicial a la cual el cuerpo fue sometido con las drogas y en su lugar ahora sí lograr movilizarse para tener el control y de alguna manera ahora sí lograr huir o ponerse a salvo. Otra de las razones puede ser que inconscientemente intentaba encontrar una explicación a por qué Darien lo había hecho, si era por ser especial o fue solo por aprovecharse de él. Lamentablemente Donnie no lograba esto por más que repita las circunstancias, lo único que conseguía era retraumatizarse al vivir el abuso una y otra vez, y el dolor llegó a ser tanto que termina en un estado disociado y de indefensión y desesperanza. Sentía que si me usaban como un puto agujero, entonces me desharía de la idea de que mi cuerpo era parte de mí. ¿A quién le importaba lo que había pasado antes? Si ya había pasado cientos de veces, ¿qué importaba? Esta desesperanza e indefensión es algo común que se dan víctimas de abuso sexual, puesto que logra que sus víctimas se reduzcan como su abusador los veía, un cuerpo para ser usado y nada más. Donnie se compra esta idea quizá para sentirse más en control de la situación al encontrar una posible respuesta a pesar de que le doliera, porque así lo justificaría de algún modo. Después vemos cómo él empieza a salir con múltiples personas buscando volver a conectar realmente con alguien o algo sin encontrarla hasta que conoce a Terry, pero enseguida se siente avergonzado porque cree que su capacidad de enamorarse salió de su violación, no a pesar de su violación. En este punto quiero aclarar algo. Muchas veces podemos llegar a escuchar por ahí que eres lo que eres por lo que te pasaron muchas
muchas cosas en la vida. O sea, eres lo que eres por los traumas que has vivido y que por ello deberías estar agradecido. Sin embargo, esto es totalmente falso. Un trauma no te hace más fuerte, no te hace más valiente ni mejor en ningún sentido. Al contrario, un trauma te destruye, te fragmenta, te hiere en lo más profundo. Tú no eres lo que eres por lo que te pasó, eres lo que eres por lo que hiciste o en quién te decidiste convertir a pesar de lo que te pasó. Donnie todavía no tenía esta idea clara y veremos cómo más adelante también atribuye las cosas buenas que le pasan en la vida por haber conocido a Martha y que debería agradecerle su acoso. Y extrañamente obtuve todo lo que yo había querido, una relación a puertas cerradas. Me tenía que esforzar mucho para no sentirme agradecido con Martha de alguna manera. Esta forma de pensar de Donnie está alimentada por la baja autoestima y pobre autoconcepto que tiene de sí mismo, al punto de creer que las cosas buenas que le pasan no son por él mismo, sino por agentes externos. De este punto en adelante, regresando a la época en la que conoce a Martha, vemos otro efecto del trauma complejo en las personas, y una de las razones por las cuales a Donnie se le hace muy difícil separarse de Martha y ponerle límites más firmes. Verán, el trauma cambia tu realidad por completo y una de las mayores secuelas es que ahora los estímulos que son seguros se perciben como inseguros y los inseguros se perciben como seguros, generando que te expongas a situaciones o personas peligrosas como le pasó a Donnie sin que te des cuenta de que estás en un peligro. Aquí algunos ejemplos. ¿Y no les dio información? Nada que se me ocurra. Pero estaba molesta, ¿verdad? Seguro estaba molesta. No, Además de un par de correos muy raros, la verdad no es para tanto. Solo quería evitar arrastrarte a todo esto. No es para tanto. Es una fantasiosa que fabricó una identidad completa para sí misma. ¿No te pone los pelos de punta, Tony? Cuando Martha por fin desaparece por un tiempo de su vida, extrañaba la atención, la distracción de sí mismo, sus problemas, su trauma y su dolor, porque, como dijo, Martha lo veía varonil. Es decir, las dudas y el dolor se fueron con Martha porque con la actitud que ella tenía hacia él, por fin encontró la respuesta que buscaba cuando se sometía a encuentros casuales o múltiples citas. Sin embargo, cuando Martha se fue, todas esas dudas regresaron y es entonces cuando Donnie empieza a masturbarse con su foto. No porque tuviera sentimientos hacia ella, sino porque quería recuperar ese sentimiento de euforia que sentía con Martha y olvidarse nuevamente de su dolor, o sea, activó su apagafuegos. Ahora, cuando Martha regresa a la vida de Donnie, ya no es la misma de antes. Ahora es una persona agresiva que busca perjudicarlo en todas las áreas de su vida al haber sido rechazada por él. Desde muy pronto en la serie vemos que Martha percibe que Donnie sufre por algo que le hicieron y también vemos como lo único que realmente lo hace enojar de sobremanera es que critiquen su comedia. Así que Martha, sabiendo esto de él, utilizó esa arma contra él para lastimarlo. Así que Donnie hizo lo mismo al llamarla acosadora, lo que llevó a Martha que le rompieran un vaso en la cabeza. Este acto y la reacción del pub hicieron que Donnie se disociara y se retraumatizara, porque nuevamente una persona con quien tuvo una conexión y lo hizo sentir especial lo había lastimado. Es por esto que justo en el show tiene un quiebre emocional y termina relatando su trauma en público, haciendo frente al dolor que había estado evitando mostrar hasta ese momento. Estas revelaciones nos indican que la comedia no era algo que realmente disfrutara, solo lo mantenía en una idea de realidad para evitar su dolor. Al contrario de lo que Donnie podía esperar, su confesión lo hizo viral y ahora todo el mundo lo conocía, que era lo que siempre había buscado. Era un éxito porque ahora abrazaba su historia traumática en lugar de evitarla, y al darle frente pudo hacer algo al respecto. Como dije antes, su trauma no lo hizo exitoso. Lo que hizo a pesar del trauma fue lo que lo hizo exitoso. En el caso de Donnie fue enfrentarlo y aceptar lo que sucedía y que ese suceso era parte de su historia. Todo iba bien hasta que Martha consiguió de alguna manera su nuevo número de teléfono y este acto forzó a Donnie a confesarle a sus papás todo lo que había vivido. Esta escena es crucial porque ahí es en donde Donnie conoce la historia de su padre y al mostrarse ambos vulnerables y darse cuenta que lo que les pasó no los hace menos hombres, por fin su padre logra conectar con Donnie recibiendo el reconocimiento y conexión que Donnie tanto anhelaba y buscaba en otras personas. Ahora, toda la obsesión que desarrolla por resolver lo de Martha e incluso buscar entenderla después de que por fin la denuncia y la encierran, puede tener la siguiente explicación. Hablar de un trauma no lo cura. Para poder sanar un trauma es un proceso largo y cuidadoso que debe ser tratado por un psicoterapeuta calificado para ello. Así que mi teoría es que ahora que Donnie había encarado su trauma, nuevamente al hablar de él, todas las sensaciones e hiperactivaciones que acompañan al recuerdo traumático también volvieron y ahora Donnie buscaba distraerse y huir al resolverlo de su acosadora, ya que era algo que él sentía que podía controlar a comparación del caos emocional que debió de haber sido su mente en ese momento. Otra evidencia de que su trauma aún no está
está resuelto es el final, cuando regresa a casa de Darian y acepta trabajar con él nuevamente, a pesar de que su cuerpo esté tenso e incómodo, queriendo en realidad huir de esa situación, razón por la cual al salir del departamento entra en crisis y solo se logra calmar con la voz de Marta haciéndole cumplidos. La voz de Marta haciéndole cumplidos específicamente ayudó a recordarse que él ya no estaba roto, que no era solo un cuerpo para ser usado como lo creía después de lo sucedido con Darian, que él era mucho más que eso, él era todo lo que Marta veía en él. Es entonces cuando llega a un bar con el semblante perdido y triste, escuchando por fin la explicación de Marta sobre el origen del sobrenombre de Bebé Reno. Aquí Donnie siente mucha culpa y lástima hacia Marta porque entiende lo herida que estaba, pero es todavía más significativo cuando se da cuenta que termina en la misma situación donde Marta comenzó, en un bar, solo, triste, sin dinero para poder pagar una bebida, y un barista amable le invita a una bebida al notar su dolor, tal y como él hizo con ella en su momento. Aquí no podemos saber con exactitud qué pasaba por la cabeza de Donnie, pero por su expresión puedo suponer lo siguiente. Al estar donde Marta estuvo al inicio, hizo que encontrara la respuesta que tanto buscaba sobre Marta y por lo cual se obsesionó al final. Entendió por qué Marta se obsesionó con él al grado que lo hizo. Entendió que Marta era una persona herida y solitaria que encontró su lugar seguro en él y que la personalidad de Donnie satisfacía su necesidad no resuelta. Una persona que la entendiera, se preocupara por ella y no la abandonara. Si seguimos esta misma lógica con Donnie, él miró con fascinación al barista porque se sintió comprendido y visto por él al notar su dolor y teniendo este gesto con él. Incluso quizá pensando que después de todo Marta y él no eran tan diferentes. Quiero aclarar que esto último no justifica las acciones de ninguno de los dos. Creo que un poco el mensaje de esto es sobre la importancia que tiene el tratar nuestros dolores emocionales con las personas correctas y preparadas para ello, ya que de no hacerlo solemos repetir patrones que nos meten en ciclos que nos dañan aún más, debido a que buscamos a personas con la esperanza de que sanen nuestro dolor o, en su defecto, que nos distraigan de él, porque nos sentimos incapaces de hacerlo por nosotros mismos. El tema es que esa otra persona puede estar igual de herida y entonces, más que ayudar, se genera un ciclo codependiente que nos complica más las cosas y cuando queremos salir puede que ya sea muy tarde. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden comentar, suscribirse y dejar su like para que sigamos creciendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!